Otro tema que de manera breve yo quiero compartir con ustedes está relacionando con algo que ha dicho Participación Ciudadana y que yo, en cierto modo, comulgo. Pero es una realidad que está pasando en el tren de la justicia. Ha propuesto hoy Participación Ciudadana a la Suprema Corte de Justicia que invente una fórmula, que busque una fórmula para que los procesos de corrupción que están en la justicia puedan agilizarse. Lo dice a partir de que entiende Participación Ciudadana que muchos jueces están dando plazos muy largos a las diferentes partes cuando por alguna razón tienen que buscar un alegato o que obligue a que el juicio tenga que ser pospuesto o a que tenga que ser conocido por alguna razón de esas que tiene la justicia. Entonces ellos dicen algo que tiene sentido: hay que proteger el derecho que tiene la ciudadanía a que los juicios sean justos y que los casos de corrupción no periman. Eso es verdad, esa primicia tiene que prevalecer. El derecho que tiene la ciudadanía a que los juicios en caso de corrupción no periman. Algunos corren el riesgo de perimir precisamente porque hay jueces que de manera desproporcionada, cuando hay un alegato, pues te dan, en vez de darte 2 días, te dan 2 semanas. Eso puede reducirse. Entonces ellos piden al presidente de la Suprema Corte de Justicia que formule una salida, que busque un protocolo para estos casos. Esto debe ser un país en donde más incidentes judiciales hay en el mundo entero. Repito, este debe ser uno de los países en donde más se incidentan los procesos judiciales. Y a esas incidencias en los procesos judiciales, fundamentadas en derecho, porque eso ocurre porque el derecho lo permite, hay que buscarle un bajadero. Al menos en casos que tienen que ver con pura corrupción, no de este gobierno pasado, sino de cualquier gobierno. No son solo los casos sonoros que hay que prestar atención, porque Participación Ciudadana, que ve de un solo ojo, se refiere a los casos sonoros. Pero hay muchos casos que no son sonoros, a los cuales también hay que darle una salida rápida, porque la justicia tardía es justicia denegada. No hay justicia cuando usted es injusto, por ejemplo, teniendo de una forma deliberada una persona en prisión preventiva durante 1 año, 6 meses, 18 meses. Eso no es justo. Entonces, ¿qué es lo que alegan, por ejemplo, parte de los integrantes de los procesos? Bueno, que no tenemos que someter a la oralidad un proceso que tiene 12,000 páginas como el proceso aquel. Ciertamente hay que tomar en cuenta que la oralidad es parte fundamental del proceso y que es un mandato legal, y además de un mandato legal, un mandato constitucional. Por lo menos ese Sin embargo, aunque sea un mandato legal y un mandato constitucional, la oralidad no significa que todo tiene que ser taxativamente leído con punto y coma. Hay que poner en una balanza como se pone todo. No hay un solo mandato constitucional que no tenga, por ejemplo, una excepción. O sea, ningún caso en términos legales o constitucional son absolutos. Hasta la restricción de los derechos fundamentales, hasta la restricción de la vida, tiene sus relatividades. Entonces, hay que buscar ciertamente una forma de ver que esos casos, o en algunos casos, es imposible leer 12,000 páginas. Pero también hay que buscar una fórmula en el que un Ministerio Público no someta un expediente de 12,000 páginas. Aún en los juicios de Nuremberg, que es el más complejo de la humanidad, en el que hubo incluso que legislar después de cometidos los hechos, lo cual en términos generales en derecho es imposible, no había tantas páginas. Entonces aquí hay que regularlo todo. En ese caso, por ejemplo, que tiene Trump en Estados Unidos, que es un caso complejísimo, no hay 500 páginas. 30.
Aquí tienen que tener 8.000, 7.000, 9.000 eso- páginas eso sería para luego el historieta. propio Ministerio 13.000. Público pedir que no haya oralidad. Yo creo que ciertamente, repito, para concluir, hay que buscar un bajadero, porque muchos casos han perimido por el tiempo que se toma, pero además tenemos que ser más taxativos. Hay que reducirlo a la mínima expresión dentro de lo que legalmente pueda competir. ¿A quién le toca eso? A la Suprema Corte de Justicia y, digamos, a la comunidad jurídica en general. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de los procesos y para beneficio de una sociedad que en los casos de corrupción, que son principalmente los casos en los que los expedientes tienen entre 5.000 y 20.000 páginas, no periman por esa vaina, o le damos una situación especial en los casos de corrupción, o le damos una situación especial en cuanto a la cantidad de hojas que se pueden leer sin festinar la oralidad, que es parte fundamental tanto en el Código Procesal Penal como en materia Y esa no es una constitucional. facultad del juez.